Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la Cámara del Arte. La obra La Gare de Perpiñán, también conocida como La Estación de Perpiñán o Pop-up Yes Yes Pompier de Salvador Dalí, pintada en 1965, es una obra fascinante que reúne elementos autobiográficos, religiosos, simbólicos, filosóficos y cosmológicos. Es descrita como una autobiografía visual condensada en la que convergen lo mundano y lo divino. ¿Te gustaría conocer las profundidades de esta obra? Te lo contamos en este video. La obra fue pintada al óleo sobre lienzo, midiendo aproximadamente 296 por 406 centímetros y se exhibe en el Museo Ludwig de Colonia. Dalí decía que la estación de Perpiñán, que se encuentra en el sur de Francia, muy cerca de la frontera con España, le provocaba las ideas más geniales de su vida. Describía su llegada a la estación como un momento de inspiración extraordinaria, lo que él llamaba un éxtasis cosmogónico. Según él, fue el 19 de septiembre de 1963 cuando tuvo la visión de que la estructura del universo era proporcionalmente equivalente a la estación de Perpiñán, con una sola diferencia. Donde está la taquilla debería situarse una escultura enigmática. Dalí pintó la estación de Perpiñán en 1965, poco después de esa experiencia reveladora. Se integra dentro de lo que se ha llamado su período de misticismo nuclear, que combina referencias religiosas del catolicismo clásico, la ciencia moderna, más específicamente la física nuclear, la visión de lo trascendente, la figura del sacrificio, la muerte y una intensa carga relacionada a su propia vida. Composición visual y elementos iconográficos. El cuadro es complejo y casi apabullante en detalles simbólicos. Está dividido por ejes de simetría, un eje vertical que articula una gran parte de la obra y una estructura de rayos diagonales que conforman una especie de cruz de Malta o al menos convergen en el centro para crear una sensación de irradiación, como si el cuadro tuviera un núcleo de luz y flujo de energía. En ese eje vertical y simétrico se superponen varias figuras. Aparece Dalí representado dos veces, primero en lo alto del cuadro, flotando con los brazos extendidos, una postura casi de crucificado o de figura en levitación, y otra figura de Dalí más abajo, también suspendida, ambos en relación con Cristo en la cruz que flota en el centro de la composición. Cristo, con la corona de espinas, su herida sangrante, que Dalí pinta con mayor realismo, haciendo contraste con la ambigüedad de las otras figuras, forma parte del centro simbólico de la obra. En la parte inferior se ve el mar calmado y una barca, símbolo tradicional del paso de la vida a la muerte, un viaje, lo efímero frente a lo eterno. Frente al mar, de espaldas al espectador, Gala contempla la escena, lo que añade la dimensión personal, la de musa, compañera, testigo de la identidad de Dalí, de su génesis creativa y espiritual. A los lados, en los extremos izquierdo y derecho del lienzo, hay escenas que contrastan. Por ejemplo, a la izquierda se representan valores como el trabajo, que se ve en personas cargando sacos, también el respeto y el recogimiento. A la derecha vemos escenas más sombrías, la lujuria, el deseo, la angustia y otras escenas de dolor. Esta polaridad entre lo bueno y lo malo, lo divino y lo mundano, lo espiritual y lo sensual, está organizada visualmente mediante la división del cuadro en cuartos creados por rayos de luz, los cuales vemos en diagonales que conectan al centro de la composición. También hay referencias externas reconocibles que Dalí ya había incorporado en otras obras. Una de ellas es el Ángelus de Jean-François Millet, al que vuelve constantemente. En la estación de Perpiñán, las figuras del Ángelus aparecen llorando a Cristo, como María Magdalena o Juan Apóstol en la crucifixión, fundiéndose con el propio tema religioso del sacrificio. El tren, la estación y el vagón, es decir, los elementos ferroviarios, son imágenes de lo cotidiano, pero asumidas como símbolos. El transporte, la distancia, el embalaje de las obras, los trámites aduaneros, el viaje de la vida y el tránsito. Dalí vivía en Portigat, enviaba sus cuadros vía Perpiñán, lo que convierte la estación no solo en metáfora, sino en lugar de real paso de la relación entre lo doméstico y lo universal. Simbolismo religioso. Vemos un Cristo crucificado en un punto flotante, casi levitando, y se combina con Dalí crucificado en una pose similar,
lo que sugiere un paralelismo entre el artista y la figura de Cristo, un sacrificio, una ofrenda, una elevación espiritual, una dualidad entre lo humano y lo divino. Dalí aquí se sitúa como un mediador, como un punto de fusión entre lo terrenal y lo eterno. Su propio cuerpo, no solo físico sino espiritual, tiene importancia simbólica. La idea de la muerte y de lo trascendente aparece con insistencia. La barca sobre el mar y el mar mismo, la sensación de que lo que está abajo y lo que está alrededor va a morir, que hay algo que sobrevive, que se revela más allá de la forma corporal. También el sacrificio del Hijo, o sea Cristo, la mortificación y la vulnerabilidad. Estilo pictórico y técnica. Dalí utiliza una paleta principalmente de tonos terrosos, ocres, marrones, dorados, con fuertes contrastes de luz y sombra. Algunas figuras están delineadas con precisión, como la herida de Cristo, la locomotora y ciertos detalles del vagón, mientras que otras se funden con el fondo. Los contornos se disuelven y contribuyen a la atmósfera de sueño, de visión y de lo irrepetible. También hay efectos de levitación, suspensión de cuerpos, yuxtaposición de escalas, proyección de luz que crea espacios tanto reales como metafóricos, diáfanos y pesados. El uso del método paranoico crítico, la técnica que usa Dalí para generar imágenes que emergen de la superposición de percepciones, de recuerdos, de asociaciones inconscientes, está a plena vista. La obra recoge elementos que Dalí ya había aplicado a lo largo de varios años. Su obsesión con el Ángelus, sus experiencias en la estación de Perpiñán, las ideas de la revelación o descubrimiento de lo cósmico, de lo estructural y de lo misterioso en lo cotidiano. Significado de la obra. Como ya hemos mencionado antes, esta obra tiene un elemento autobiográfico. Dalí se retrata a sí mismo, contempla su propio acto de creación, su rol como artista inspirado, su relación con su amante Gala y su lugar en el cosmos. La estación es un espacio real que para él tiene una carga simbólica inmensa, es un punto de inspiración, de tránsito y de conexión con lo universal. Hemos indagado antes también en su carácter religioso y espiritual, la presencia de Cristo, el sacrificio, la crucifixión, el sufrimiento, la levitación, la revelación y la luz. Todo esto sugiere que esta obra pretende algo más que ser algo estético. Busca expresar lo divino y lo trascendente. Dalí, que en este periodo incorporaba muchas referencias religiosas y místicas, parece usar esta pintura para situarse él mismo en esa esfera de lo trascendente. También tiene un componente cosmológico. La Epifanía de 1963 en Perpiñán como analogía entre la estación y la estructura del universo. No como metáfora ligera, sino como revelación. El universo tiene estructura, proporción, convergencia, irradiación, nodos y ejes. Lo que él ve en la estación lo proyecta al cosmos. El dualismo ético y moral también es muy notorio. La división entre el bien y el mal, virtud y pecado, vida y muerte, trabajo y lujuria, valor y sufrimiento. Dalí no elige solo una estética perturbadora, sino que articula una cosmovisión en la que el arte se convierte en espacio de diálogo entre estas fuerzas. Se hace presente también la idea del arte como revelación. Dalí veía la estación de Perpiñán como un lugar trivial que paradójicamente era el escenario de sus mayores visiones. En sus propias palabras, los lugares absurdos y anodinos son los mejores compañeros de la iluminación. De ahí que el cuadro no sea solo un homenaje a un sitio, sino una exaltación de la experiencia estética espiritual como algo que surge al margen de la solemnidad institucional, algo súbito, íntimo y revelador. Críticas del público. Por su complejidad, densidad y sobrecarga simbólica, algunos espectadores la han percibido como hermética o pretenciosa. Las múltiples referencias religiosas, personales y científicas conforman un entramado que no siempre se decodifica fácilmente, especialmente si uno no conoce la biografía de Dalí, sus obsesiones artísticas o su relación con obras previas como el Ángelus. Dalí aquí mezcla lo real con lo visionario, lo factual con lo mitológico, y eso puede generar ambigüedad, si bien esta parece ser parte del propósito de la obra. También su estilo, la combinación de precisión realista con desenfoque, suspensión y alteraciones de escala, exige un espectador activo, dispuesto a explorar los matices, las zonas difusas y las fronteras entre lo visible y lo intangible. Y este es un punto al que no todos pueden, saben o quieren llegar. La estación de Perpiñán es una obra en la que Dalí sintetiza muchas de sus preocupaciones mayores: la identidad, el sacrificio, la muerte, lo espiritual, su propia figura como artista inspirado,
Los símbolos recurrentes de su obra, como el Ángelus de Millet, la ciencia, la revelación, la percepción de lo universal en lo cotidiano y la paradoja de lo trivial como puerta hacia lo sublime. Es una pintura monumental, no solo por su gran tamaño, sino por la densidad de su mundo interno, su ambición metafísica y la fuerza de su simbolismo. Ahora sabes un poco más sobre esta increíble pero poco conocida obra de Salvador Dalí, que escondida en un rincón de la ciudad de Colonia, se ha robado las miradas de sus miles de visitantes. Si te gustó, dale me gusta y cuéntanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte nuestros próximos videos, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta la próxima.